Nos encontramos en el momento más sublime de una de las grandes obras de Don Emilio Salgari, Los Tigres de Montprazen. El celebérrimo pirata Sandokan ha enfilado la proa de su nave hacia su mítica y legendaria isla, su reducto, su guarida. Allí se siente a salvo, pero en esta ocasión una fuerza multinacional le persigue. Los praos de los piratas malayos se cobijan en las ensenadas de Montprazen y los piratas se hacinan en los reductos. Hay 3 líneas defensivas. En esas líneas se pueden contemplar espingardas, se pueden ver cañones de calibre variado, calibre del 6, del 12, del 24. Los más grandes están en torno al reducto central. 3 líneas defensivas y un reducto central. En ese último reducto está Sandokan. Sandokan meditabundo, sabiendo que el fin de una vida, el fin de una forma de entender el océano, la mar, se acerca. Frente a él, los cañoneros holandeses, ingleses, franceses, incluso españoles, todos quieren acabar con el pirata, todos quieren acabar con el halcón del mar. La batalla está presta a comenzar. El cañoneo comienza a ser incesante, atroz, voraz. Los piratas malayos se defienden. La primera línea defensiva es arrasada en pocos minutos. Los supervivientes pasan a la segunda, posteriormente a la tercera. La batalla final se prevé sangrienta, cruel. Finalmente, los soldados europeos ponen pie de tierra. En la playa crean una primera cabeza de puente. Avanzan lentamente por la jungla intrincada. Los piratas de Montprazen siguen resistiendo a ultranza, hasta el último hombre. 2 praos aguardan a que su jefe, el gran pirata Sandokan, escape de la isla. Huyen a uña de mar, a uña de ola. Sandokan escapa por los pelos. Escapa pensando y mascando la venganza. Ha perdido Montprazen, pero no ha perdido la vida ni la ilusión. La eterna aventura del pirata, la eterna búsqueda. Sandokan, sus riquezas, sus tesoros y su perla, la perla de Labuan. Eran los piratas malayos, y en todos los mares los hubo. En la actualidad se llaman hacker, pero antaño eran considerados de otra manera. Ahí estaban los corsarios, apátridas que luchaban bajo cualquier pabellón que pagara bien. Ahí estaban los bucaneros, llamados así porque ahumaban la carne, y era bucan, como decían los indios caribe. Ahí estaban los filibusteros merodeadores del mar, los halcones del mar. Los reductos piratas en las Antillas, aquellas islas que no pudieron ocupar los españoles porque no tenían ni provisión ni gente. Los españoles se dedicaron a otras islas, pues las pequeñas islas fueron siendo capturadas por los piratas de tal o cual nacionalidad. La mítica y legendaria isla de la Tortuga, con su reducto inexpugnable, el bastión del Palomar. Flotillas españolas surcando ese mar de las Antillas, buscando capturar piratas. En centenares de naves, en centenares de buques, los piratas huían, atacaban, raptaban. Nombres celebérrimos. Ahí estaba Cornelius, llamado Pata de Palo. Ahí estaba el pirata Morgan, que murió enriquecido en su Gran Bretaña. John Hopkins, Francis Drake, Bartholomew, Robert Bartholomew, que consiguió 400 victorias, muriendo a la edad de 40 años, siempre vestido de forma intachable. Pero también estaban las mujeres. Ahí estaba Mary Red, ahí estaba Miss Bonny, ahí estaba la pirata, la gran reina de los piratas, en su base de Macao. O la señora Xin, que contó con una flota de más de 500 naves. Al final el propio gobierno chino se tuvo que doblegar ante ella y pactar, finalmente pactar. La historia de los piratas, pero también los hubo en el Mediterráneo, como los Barbarroja, los grandes piratas turcos. Durante todo el siglo XVI batieron flotillas de una u otra nacionalidad. Ese Mediterráneo, esa luna del Mediterráneo, esa luna de los piratas. Nosotros estaremos a la altura de esa luna, la luna pirata, y nos vamos a lanzar en busca de aventuras, en busca de mares inhóspitos, mares embravecidos, mares que solo albergan a los apátridas, aquellos que reniegan de toda condición, de toda clase, de toda razón.
el tiempo de los apátridas, el tiempo de los piratas, que siempre los hubo, que siempre los ha habido, que siempre los habrá. Ahora son hackers, pero antaño eran corsarios, eran filibusteros, eran bucaneros, eran los piratas, los halcones del mar, los merodeadores, aquellos que buscaban la presa para seguir viviendo día a día, como es habitual en ellos. Tiempo de aventureros, tiempo de descubridores, tiempo de héroes, tiempo de villanos, tiempos de abundancia y de rapiña, los tiempos de la piratería, que también tuvo su edad dorada, también, por supuesto, su edad oscura. Héroes, pendencieros, gente de mal vivir, también algún noble que otro, y gente educada y de alta alcurnia. Los aristócratas del mar, como Bartholomew Roberts, aquel pirata, aquel filibustero que consiguió más de 400 presas y que jamás le hizo un desplante a una mujer. Vestido, solo bebía té y utilizaba unos zapatos extraordinarios. Por supuesto, como casi todos, murió en combate. Siempre que hablamos de piratería pensamos en las Antillas, pensamos en el mar Caribe. Pero como ya os he dicho, el pirata aparece casi a la par que el barco. Y el Mediterráneo fue cuna de piratas. Desde los tiempos más antiguos. Hace 32 siglos, Ramsés, el faraón Ramsés, el gran faraón de los egipcios, tuvo que armar una flota para intentar solventar el problema que le estaban ocasionando los piratas. Sí, hace ya 3.200 años, los piratas cobraban tributo en los barcos egipcios. Ya entonces querían Egipto. ¿Y de qué manera? Pero Ramsés les batió. Y es el primer documento escrito, el primer hallazgo que encontramos sobre la piratería. Hace 32 siglos. Y Ramsés ya estaba luchando contra los piratas. Y es que el Mediterráneo, amigos, el Mediterráneo era propicio para la piratería. Aquellas naves surcaban esos mares. El intercambio comercial era una constante en aquel lago, en aquel gran lago salado. Y los piratas entendieron que allí estaba su negocio. Los egipcios les combatieron, pero después los griegos y los romanos. El Mare Nostrum, aquel mar en paz del Imperio Romano, no fue el mar calmo que pensamos ahora, no, en tiempos de la República Romana. Ya Pompeyo y el propio Julio César tuvieron que armar flotas para intentar acabar con el hostigamiento de los piratas. Hablan que en la expedición de Pompeyo hizo matar a más de 10.000 piratas e intentando hacer esparcer a otros 20.000 o 30.000. Así estaban las cantidades, así estaban las cifras entonces. Luchas tremendas, cobijos, escondites, cuevas, islas utilizadas como refugio y como trampolín para futuras campañas. Y apareció el corso, porque el corsario no es igual que el filibustero. El corsario combate bajo pabellón. La patente de corso se inventó para eso. Los países no se declaraban la guerra, pero sí en cambio contrataban mercenarios del mar. Contrataban a esos apátridas que servían gustosos a cambio de buenos y pingües beneficios. Y en el Mediterráneo también hubo corsos. También hubo barcos corsarios. También en España tuvimos corsarios. Se habla de los famosos documentos de Pedro de Aragón. Los italianos, sus repúblicas, las repúblicas también contrataban corsarios para el hostigamiento de las flotas enemigas, para limpiar de piratas las líneas comerciales. Tiempos de leyenda, tiempos de épica, tiempos de luchas inagotables, inacabables. Y cada vez más gente se apuntaba a la piratería. Por tierra no se andaba bien, no se ganaba el pan. Por tanto debían buscar las riquezas de los mercantes exquisitos que venían cuajaditos de sedas, perlas preciosas. Era demasiada ambición. Pero hay un momento clave para la piratería del Mediterráneo. Y esa no la van a entregar, ese momento clave no lo van a entregar los turcos. Tras la caída de Constantinopla en 1453,
Los corsarios turcos tienen camino libre para seguir hostigando a las flotas cristianas. Y otro de esos momentos determinantes es nada más y nada menos que la toma de Granada. Los musulmanes son expulsados de la península y muchos, con el odio acumulado en sus venas, se refugian en las tierras bereberes. Y desde allí empiezan a plantear campañas salvajes contra los cristianos. Se sentían expulsados de su legítimo territorio y querían devolverles golpe por golpe. En consecuencia se arman muchísimas flotas que pronto entran en combate. 1492, por tanto, es un año decisivo para la piratería berberisca. El Mediterráneo estaba siendo asolado por estos piratas. El Mediterráneo era tierra propicia, era mar propicio. Y sobre todos aquellos corsarios emerge con fuerza la figura de dos hermanos, los hermanos Barbarroja, Aud y Cair. Nacidos en el último tercio del siglo XV, darían mucho que hablar durante más de 40 años. En 1504 tenemos las primeras noticias de Aud, llamado Barbarroja, que en principio nació cristiano como sus hermanos. Nacieron en la isla de Lesbos, la lejana isla griega de Lesbos, pero pronto se pusieron bajo las órdenes de los turcos. En la isla de Yerba, muy cerquita de Túnez, desde allí operaba Aud, el primero de los Barbarroja, odiado y temido. Aud intentó ser rey de Argelia, y lo consiguió durante un tiempo, efímero eso sí, pero los españoles le batieron y cazaron, y en combate murió, siendo decapitado y su cabeza mandada a España. Parecía que el peligro Barbarroja había terminado, pero llegó Cair. Cair, si cabe, era más listo, más inteligente que su hermano mayor. Cair también asumió el apelativo de Barbarroja. De hecho, los hermanos eran apuestos. Aud era fornido, era pelirrojo, de ahí viene el nombre. Pero Cair era casi rubio. Y Cair se convirtió en el terror. Los españoles le llamaban el terror del demonio. Y los turcos le llamaban el terror de los españoles. Por tanto, siempre Cair fue el terror para unos y para otros. Y su actuación fue devastadora. Con sus grandes lugartenientes, entre los que destacaba Dragut. Con ellos y para ellos trabajaron durante muchos años. Barbarroja fue imbatible, hasta que en 1545 optó por la retirada. Se retiró a su gran palacio y allí murió, víctima del desasosiego y de los excesos, por supuesto. Dragut siguió operando en la zona de Baleares sobre todo, aunque este moriría en Malta, en el asedio de los caballeros de Malta, en 1565. En 1571 llegó la decisiva batalla de Lepanto, y allí Juan de Austria y sus estupendos hombres y sus naves batieron el poder turco, el poder otomano, que desde entonces ya no podría mantener naves corsarias, flotas corsarias desde Gibraltar hasta Estambul. El tiempo floreciente, por tanto, para las naves corsarias en el Mediterráneo va desde 1492 hasta 1571 aproximadamente. Pero su grado de devastación fue tal que aún hoy en día se sigue temiendo cada vez que se dice Barbarroja o Dragut. Eso lo saben muy bien nuestros amigos de Ibiza y los de la costa levantina, que crearon pueblos basados en el temor a los piratas berberiscos. El Mediterráneo dio mucho que hablar, pero llegaban nuevos territorios para los piratas. La piratería se había fijado decididamente en los nuevos territorios americanos. Había que mirar, había que navegar, había que zarpar hacia las Indias occidentales. La literatura, desde luego, ha hecho mucho por ensalzar la figura de los piratas. El siglo XIX fue también decisivo. ¿Quién no se acuerda de las lecturas de Lord Byron, sus célebres corsarios? O el propio Sir Walter Scott. A principios del XIX nos deleitaron a sus coetáneos con esas narraciones apasionadas. Robert Louis Stevenson puso pica en Flandes, o mejor dicho, pica en Antillas, con esa isla del tesoro. Nosotros también, con nuestro Espronceda, hicimos la canción del pirata.
los halcones del mar. El corso estuvo operativo durante casi 2 siglos. Hay que hablar de etapas diferenciadas para el corso. Fueron muchos los países que intentaron hostigar a España, y España también tuvo sus propios corsarios. Pero el primer periodo, la primera etapa para el corso, podemos establecerla entre 1521 y 1568. Ahí está ya muy operativo el corso francés, los corsarios franceses. Francisco I, en permanente guerra contra Carlos, nuestro emperador, contrataba corsarios como Jean Foury. Jean Foury tiene en su haber una excelente victoria cuando se hizo con 3 navíos que venían de la Nueva España. 3 navíos llenos de tesoros aztecas, y Jean Foury se apropió de ellos. Entre 1521 y 1527 hizo de las suyas, pero fue derrotado por los españoles y, por supuesto, ejecutado. Una constante en la vida del corsario, en la vida del filibustero o del pirata. Los piratas. España, dada su escasez de población, dada su mermada tropa, tuvo que ser muy selectiva a la hora de fijar los territorios de conquista, los territorios a colonizar. Y en las Antillas, desde luego, optó por la opción grande, ir a las Antillas mayores. Eso era Cuba, Santo Domingo y, por supuesto, Puerto Rico. Pero otras islas quedaron expuestas a la llegada de los piratas. Y así los corsarios franceses, los corsarios holandeses, los corsarios británicos fueron llegando a la zona. Los franceses, por ejemplo, se apropiaron de Guadalupe, los holandeses de Curazao, los británicos de Barbados y de Jamaica, la eterna Jamaica con su Port Royal. Y poco a poco las líneas comerciales españolas se vieron muy deterioradas, muy perjudicadas por la actuación del corso. Los británicos no habían entrado en escena todavía, porque su flota no era tan grande todavía. Pero en 1568 se produce un detalle, una batalla entre alguien que había comenzado a ejercer el noble trabajo de negrero, el primer negrero británico, John Hopkins. John Hopkins se encontraba con 6 naves y con su lugarteniente Francis Drake. Los españoles les encontraron y les hundieron 4 navíos. Pero en 2 navíos John Hopkins y Francis Drake se escaparon. Uno de ellos el Judith, comandado por Francis Drake. Y desde entonces estos 2 juraron odio eterno a los españoles. En Inglaterra consiguieron la tutela de la reina virgen, la reina Elizabeth, aquella que firmaba a la hora de repartir las ganancias como Elizabeth Tudor. Y Francis Drake y John Hopkins se convirtieron en el azote de los mares. Francis Drake fue el corsario más temido por los españoles, el más aventurero, el más despiadado. En 1577 inicia su periplo alrededor de la Tierra, siendo el primer británico que consigue dar la vuelta al mundo, el segundo después de Francisco Elcano, Juan Sebastián Elcano. Pero fue un tiempo floreciente para el corso británico entre 1568 y 1622. Y por si fuera poco, el desastre de la Invencible, el desastre de la empresa de Inglaterra. Los españoles no daban abasto. Intentaron fortificar su línea comercial entre América y España, creando intensas flotas de mercantes custodiadas por los galeones de combate. Y así parece que lograron eludir algún ataque pirata, algún ataque corsario. Pero poco a poco se iba acercando el momento de los holandeses. Estamos entrando en el siglo XVII. Estamos en plena guerra de los 30 años. Es el momento para los corsarios holandeses. Y aquí tenemos a uno muy célebre. Cornelius, llamado Pata de Palo. El primero que se puede considerar como que utilizó el nombre de Pata de Palo. Los holandeses también lo intentaron. Su periodo de influencia se puede establecer entre 1622 y 1655. Los filibusteros, llamados así por el nombre francés de flibustiers, es decir, merodeadores. Los mendigos del mar. Los perros del mar, como decían los británicos. Y encontraron un reino, encontraron un territorio apropiado.
y crearon la Hermandad de la Costa. Y su epicentro fue la isla de la Tortuga. Allí se encontraban los bucaneros. ¿Bucaneros? ¿Por qué ya eran llamados bucaneros? Es muy sencillo. Estos apátridas habían llegado a esos territorios, a la isla de Pinos, por ejemplo, o la isla de la Tortuga, y se habían dedicado a la caza de reses salvajes, los puercos salvajes. Cogían esa carne y la ahumaban con hierba verde o con madera verde. Y a eso los indios caribe le llamaban bucán, y de ahí le viene la palabra bucanero. Ahumadores de carne. Cuando la carne escaseaba, se reunían en comandita y salían al mar a buscar otros trofeos. Los bucaneros, y su centro de actuación era la Tortuga, con esa inmensa fortaleza, la fortaleza del Palomar. De bucaneros fueron derivando a filibusteros, se olvidaron de la caza en el territorio, y entraron en la caza del mar. Los filibusteros se convirtieron en el auténtico azote de las flotillas, ya no solamente españolas, sino de cualquier pabellón, que llevaran cualquier pabellón. El siglo XVII fue un siglo tremendo, lleno de combates, lleno de aventuras. Como las flotas españolas habían organizado muy bien, los filibusteros optaron por atacar las colonias en tierra. Y aquí tenemos ejemplos muy clásicos, Maracaibo, por ejemplo. Maracaibo fue constantemente hostigada desde la Tortuga, hasta que al final los españoles vieron como las gotitas se fueron colmando el vaso y atacaron la Tortuga, devastándola. La fortaleza cayó y los escasos supervivientes huyeron hacia Jamaica, siempre a golpe de cañón, siempre a uña de galeón. Los barcos piratas no es que fueran los mejores. Los bucaneros, filibusteros, tenían que operar con lo que iban apresando. Por tanto, es difícil hablar de una flota compacta, de naves equilibradas. Cada una era de un tonelaje, cada una era de una envergadura. Pero en Jamaica los ingleses estaban dispuestos a proteger. Todo lo que supusiera en combate a los españoles iba a ser protegido desde Jamaica. Combates al abordaje, combates con el cuchillo entre los dientes. La bandera negra empezaba ya a ondear. La primera datación que tenemos sobre la bandera negra es en 1700. Un buque británico trabó algún cañonazo que otro con un buque francés. Ese buque francés enarboló una bandera negra, con una calavera y dos tibias cruzadas. Es el primer documento que tenemos sobre esa bandera. Bueno, entre los orígenes de la bandera negra con la calavera y las tibias cruzadas, podemos buscar, por ejemplo, en los archivos de Nueva Inglaterra, los viejos archivos de Nueva Inglaterra. Allí, a todo aquel que se considera vampiro, brujo o aliado con el diablo, se le enterraba con su calavera sobre las tibias cruzadas. Eso era una señal para que el maligno supiera a quién debía llevarse, para que no errara, para que no se llevara inocentes al averno. Por tanto, la bandera negra era el símbolo de la muerte, y la calavera sobre las tibias cruzadas fortalecía esa imagen. A los piratas debió gustarles. Cada vez que se veía esa bandera negra era el signo evidente de que aquellos tripulantes estaban aliados con el maligno, estaban aliados con Lucifer, que la muerte sería segura para el que osara trabar combate con ellos. Hay un momento cumbre para la piratería, y llega justamente con la presencia de Henry Morgan, el pirata Morgan. Morgan era un filibustero británico, cuya proeza consistió en tomar la ciudad de Panamá. Esto ocurría en 1671, y el botín fue impresionante. Casi 200 mulas cargadas con oro, plata, riquezas, esmeraldas. El pirata Morgan fue apresado, pero desde luego no se le aplicó ningún castigo. Fue apresado por sus propios hermanos británicos. Y se retiró feliz en el Reino Unido, con además el cargo aristocrático. Murió en 1688, rodeado de riqueza. Muy pocos corrieron esa suerte, ¿eh? Pero la historia de la piratería fue en declive. Sí, porque las guerras ya no eran como antes. Los corsarios ya no eran tan necesarios. Los filibusteros se habían convertido en un auténtico problema para los unos y para los otros. Españoles, holandeses, franceses, británicos ya no estaban dispuestos a soportar más la embestida de los filibusteros. Y por si fuera poco, la hegemonía española ya no era tal. Otras naciones iban a hacer cargo del siglo XVIII. Llega el Tratado de Utrecht y los británicos deciden poner fin a la piratería en las Antillas.
En 1716 se establece un censo que viene a decir que en la zona operaban unos 1.500 filibusteros. Unos 1.500. En 10 años, en los puertos de Port Royal, en Jamaica, y también algunos puertos británicos, fueron ahorcados más de 400 piratas. En 10 años, de 1.500, pasaron apenas 200. Al final, los españoles sí habían conseguido pues, alguna victoria, pero fueron los propios británicos, los propios franceses, los que habían amparado a esa piratería, a esos filibusteros, a esos bucaneros, los que acabaron con ellos. Se habla de aquellas naves contra piratas, antiguos piratas contratados para acabar con sus compañeros. Los piratas no es que tuvieran un código moral o legal, no, adolecían de él. Pero sí tenían algunas leyes, por ejemplo, algunos prisioneros, que eran, claro, sometidos al riguroso castigo de pasar por el tablón hasta caer al mar infestado de tiburones. Pero cuando había un traidor entre ellos, le podían juzgar, le podían matar, pero uno de los castigos más frecuentes era dejarle en una isla desierta, en una isla fuera de las rutas comerciales, fuera de las rutas transitadas, con tan solo una botella de agua y una pistola cargada por si deseaba poner fin a su vida. Desde luego, en la República Libertaria de la Isla de la Tortuga no había código penal. Allí un pirata mataba a otro y no le ocurría absolutamente nada porque le había matado por algo, algún motivo tendría. Durante el siglo XVIII vemos como ese modo de vida, esa forma de ser apátrida va desapareciendo poco a poco. Las naciones ya no estaban dispuestas a consentir esto. Aún se mantendrían algunos núcleos filibusteros hasta las guerras de la independencia americana. También en la guerra de secesión podemos ver actos de piratería. Y en el lejano oriente también operaron los piratas. Y aquí podemos hablar de las mujeres pirata. Muy poquitas ha habido, la verdad, pero algunos casos destacables. Por ejemplo, en el siglo XIV encontramos a la primera mención de una mujer pirata. Y la tenemos en el Canal de la Mancha. Es la señora Clossy. La señora Clossy, que además, después de haberse quedado viuda, consiguió armar 3 barcos y con ellos hostigó a las flotas británicas. Fue imbatida, no la consiguieron apresar jamás. Es el primer dato que tenemos sobre una mujer pirata. En el siglo XIV, la señora Clossy. Pero en las Antillas tenemos 2. Ahí está Anne Bonny y Mary Red, una irlandesa y una británica, que estuvieron luchando juntas hasta que fueron detenidas, fueron capturadas, aunque no se les aplicó la pena capital y pudieron morir de una forma digna en sus posesiones. Pero los casos más espectaculares de mujeres piratas los encontramos en Oriente. Y tenemos uno especialmente, el de la señora Ching. La señora Ching. Una señora que también había quedado viuda, pero que se había hecho cargo de una formidable flota pirata. Y tan formidable fue que consiguió hacerse con 500 barcos. La Armada Imperial China intentaba hostigarla, intentaba batirla a toda costa, pero fue imposible, nunca fue vencida. Al final, la corte china tuvo que capitular, tuvo que entregar un perdón para que se entregaran, para que dejaran de asolar las costas chinas. El caso de la señora Ching, esto ocurrió a principios del siglo XIX. Y también nos acordamos de la que se fue considerada como reina de los piratas, en su extraña mansión de Macao. En fin, que hemos tenido algún caso también de mujer pirata. Corsarios, bucaneros, filibusteros, siempre han saciado la imaginación de cualquier joven, cualquier adolescente. Ese corsario negro de Milo Salgari. Los halcones del mar. Antes hablamos de Bartholomew Roberts, el pirata elegante, el pirata majestuoso. 400 barcos apresados entre Guinea y las Antillas. Siempre trataba con respeto a todos los prisioneros. Hasta que murió en combate con 40 años. Tenía 40 años y eso sí, murió de forma exquisita. Murió luchando hasta el final y sin que apenas le mancharan las vestiduras. Dicen que jamás probó el ron, siempre bebió té, porque hombre, ya sabe que el pirata está asociado a su espada y a su vaso de ron. Pero hubo piratas de todo tipo. El extraño mundo, la extraña magia de los piratas. Aquí hemos tenido un recuerdo para ellos. Ahora los piratas se llaman hackers y navegan por otros mares, los océanos de Internet. En nuestros pasajes de la historia, hoy hemos estado muy bravucones desde la Isla de la Tortuga, en nuestra fortaleza del Palomar.